Hola, hola, bienvenidos. Hoy quiero expresarme de manera un poco más auténtica y tratar de olvidar que el micrófono me llega a cohibir un poco. Y esto es por el tema que vamos a abordar el día de hoy. Tratando de transmitir esa vibración en positivo, iniciemos con el emocionante tema de la ley de atracción. Hola, bienvenidos a este podcast. Estoy muy contento por participar en este podcast porque el tema me gustó mucho, lo que es la ley de la vibración, y aparte que le estamos dando continuidad al podcast anterior, que es la ley de atracción. Se me hace fundamental para todos estos temas de metafísica o de crecimiento, de desarrollo personal y todos estos temas donde uno va creciendo y expandiendo la conciencia, lo que es la ley de la vibración. Sí, creo que es muy importante, no sé, Es la un palabra se me pilar. va. Es un pilar porque es un componente importantísimo dentro de lo que es la atracción de nuestra realidad. De hecho, sí, por ejemplo, cuando hablábamos en el podcast anterior, nombrábamos muchos principios de lo que es esta ley. Entonces era nada más como superficial, y el día de hoy no. El día de hoy vamos a hablar más hondamente de lo que es la ley de la vibración, cómo funciona y cómo la podemos aplicar en el día a día. Ajá. Y tienes así como cómo concibes la ley de vibración. Tengo una pequeña definición, digo, no la traigo escrita, pero algo así breve antes de iniciar, porque lo vamos a ir desglosando, pero creo que se basa principalmente desde la teoría, primero, en que somos energía, de que todo lo que nosotros conocemos, desde la naturaleza, las cosas materiales, los seres humanos, los animales, todo, somos energía, ¿sí? Y desde ese principio la energía generan ondas y vibración en diferentes frecuencias. Entonces esas ondas y vibración mandan lo que es información que va y viene. Entonces en la ley de la vibración es como que sale una vibración y recibes otra vibración, se conectan mediante frecuencias. Creo que a grandes rasgos es lo que creo que es. Digo, ya metiéndonos un poquito más en el tema, pues estamos hablando de que los pensamientos generan vibración, y esa vibración se va a lo que es la mente, y ya entraría todo el tema de cómo es que nos conectamos, sincronizamos por medio de la ley de la vibración. Sí, ¿Sí? Más o menos es lo semejante o la vibración semejante atrae a otra vibración. Así frecuencia es. semejante. De hecho, sí. O sea, por ejemplo, al momento de que estamos vibrando y hay una frecuencia, esa frecuencia es única, ¿sí? Y todas las personas que se lleguen a conectar a esa frecuencia es como el canal de información que va a estar yendo y viniendo, ¿sí? O sea, por ejemplo, si hay una frecuencia, poniendo la analogía con una frecuencia de radio, si nosotros ponemos una estación de radio 91.6, 93.9, 98.4, cualquier estación, entonces cada estación es una frecuencia. Entonces puede ser tanto de polaridad negativa como polaridad positiva. Entonces cuando nosotros nos conectamos a esa frecuencia es cuando nos empezamos a comunicar o a recibir y a dar información. Y atraes lo que vibras, y en todo caso lo que eres, porque lo que vibras te convierte en lo que eres. Exactamente. Sí. Bueno, la física cuántica nos hace entender que todo lo que puedes ver a tu alrededor está compuesto de átomos. Así es. Que en esencia son energía que emite una vibración determinada. Sí. Las vibraciones que emite cada persona u objeto, porque también los objetos emiten vibraciones. Sí, las cosas materiales que vemos, así como una piedra, una mesa, o el dinero, el dinero todo genera esa energía y genera una vibración. Ajá. Sí, hay que entender eso. Se encuentran entre sí, o sea, cada persona u objeto que se encuentran entre sí, y las que vibran en la misma frecuencia se atraen. Y es por eso que a veces no hacemos clic con algunas personas, porque estamos en frecuencias diferentes. Cuando estamos en frecuencias diferentes nos repelemos. O sea, es como no nos podemos comunicar por más que queremos, porque tú estás en una frecuencia y yo estoy en otra. Y cuando estamos en la misma es cuando interactuamos, estamos comunicándonos. Es como si tuviéramos unos radios de comunicación
y por más que yo te grite a través del radio y me quiera comunicar, si no estamos en el mismo canal de frecuencia, no te va a llegar mi mensaje. Igual el tuyo tampoco me va a llegar. Estamos en una frecuencia diferente. Así es. Y entonces, para explicar físicamente cómo es que se da esto de la vibración, en el experimento, el diapasón es como una Y metálica que sirve para afinar instrumentos musicales y emite una frecuencia. Así es. Sí. Y entonces lo que hacen es toman un diapasón, lo golpean, tienen otro diapasón a un costado de él, al ladito, toman el diapasón primero, al que golpearon, para callarlo, para que deje emitir esa vibración, y el segundo, que no tocaron, está emitiendo la misma vibración. La misma frecuencia. La misma frecuencia que tenía, o sea, se la transfirió. Así es. Sí. Es un experimento donde nos hace ver cómo es que funciona. O sea, es al final de cuentas, cuando se genera la vibración, se emite esas ondas y hay quienes lo reciben y quienes lo pueden repetir. O sea, un ejemplo, si yo vibro alto, estoy en positivo y esa es mi frecuencia, voy a atraer a esas personas y ellos, o sea, se empieza a hacer como una sincronía. Sí. O sea, atraes personas, atraes circunstancias. Así es. Y también en su sentido más material, pues también atraes a la materia. Sí. Entonces son tan importantes los pensamientos como las emociones, ¿sí? Que experimentamos, porque emiten vibraciones que atraen circunstancias que vibran en la misma frecuencia. Sí. Entonces es cuando decimos hay sincronicidades, porque nos están apareciendo circunstancias que están vibrando en esa misma frecuencia, que nos están como marcando el camino de la consecución de los hechos. De hecho, lo que maneja el que estemos en una frecuencia u otra, pues son nuestras emociones. Si nosotros nos manejamos en una cuestión de ansiedad, se puede decir que vamos a enlazarnos, a sincronizar con personas que están vibrando en esa misma emoción, ¿sí? O sentimiento. Igualmente, si estamos vibrando en miedo, si estamos vibrando en amor, eso es lo que vamos a sincronizar. Y ahí está mucho en juego en la cuestión de que pues también dentro de la ley de atracción pues es lo que atraes, ¿no? Entonces si tú piensas, lo vibras, vas a recibir lo mismo, ¿sí? Dentro de lo que ahorita comentaste de lo que es la física cuántica, nada más quiero dejar un punto así como ilustrativo. Ha habido experimentos dentro de lo que es la mecánica cuántica y a nivel átomo, yéndonos hacia un nivel muy microscópico, se dan cuenta que el 99.9999 es energía, ¿sí? Entonces no es materia, y esa energía, como lo comentamos, genera vibración. Sí, al parecer el núcleo en el centro no tiene nada de materia, el átomo, sino la vibración y la energía se encuentra en la capa exterior del átomo. Sí, y de hecho, por ejemplo, los electrones, si no los estamos observando, están en movimiento y se ve como si no hubiera nada, entonces es como simple energía, pero ya cuando se le da el efecto observador, un enfoque, ya podemos observar dónde y en qué posición en el tiempo-espacio se encuentra ese electrón. Entonces es cuando, traduciéndolo a lo que es la vida, a lo que es nuestros pensamientos, nosotros nos enfocamos en qué es lo que queremos, lo ubicamos en el tiempo y espacio y generamos una vibración para atraer con lo que nosotros queremos. Sí. Y bueno, estamos hablando de la física cuántica y también lo concibimos, la ley de vibración, la ley de atracción, a veces como teorías nuevas, modernas, digamos, de aplicación, pero realmente son principios que han existido durante miles y miles y miles de años y más allá de eso. Sí. Son principios universales de todos los tiempos, porque por ejemplo en el Kybalion que mencionábamos la vez pasada, el tercer principio es el de vibración. O sea, ahí lo menciona. Y también te acuerdas que hablamos sobre la Biblia y nos decía que en una parte, en Marcos 11:24,
que todo lo que pidas en oración creyendo, lo recibirás. Entonces, aquí en la palabra creyendo encaja completamente en la ley de vibración. Genera una vibración. O sea, ya cuando ya crees y lo haces tuyo, ya al hacer el contacto, el pensamiento con tu emoción, estás generando una vibración. Sí, estás manifestando una cuestión de fe con una certeza. Y obviamente ahí ya estaríamos hablando que aceleras el resultado. Cuando ya es una certeza y lo ves como algo que va a pasar, y le estás poniendo ese sentimiento y esa, pero sé que va a pasar y sé que me va a sorprender porque va a ser pues próximo. Estás imprimiendo ese sentimiento y es cuando llegas incluso a acelerar los procesos. Porque a veces lo puedes visualizar y decir, bueno, tengo fe que va a pasar, o estoy esperanzado a que va a pasar, o tengo esperanza de... Cuando alguien maneja este concepto de esperanza es me abandono a lo que creo, pero no sé ni cuándo se vaya a manifestar. No tienen como idea, nada más es como... No es algo fijo, no es algo conciso, no es... Tener esperanza es como espero que pase. Pero no te está dando la certeza de que es real y que va a pasar. Están depositando su fe en algo más y en algo que ni siquiera le están dando un enfoque. Es como yo creo o espero que en algún momento... Es casi el ojalá. Sí, es como ojalá, o casi como el hubiera, que es en el pasado, pero es un tiempo en el que no le estás imprimiendo esa intención de que realmente tienes ese sentimiento positivo de que se va a realizar. Por ejemplo, tengo un ejemplo. Cuando llegas a una casa, sientes de repente como que dices, oye, esta casa siento como un hogar, siento como... O sea, llegando a la casa sin ver a las personas, siento como que como un acogimiento dentro de esta casa, me siento en mi casa, o sea, está bien padre. O puedes llegar a una casa y dices, híjole, siento como que medio escalofríos, o siento como... apenas llegué y ya me quiero ir. O ya llego y me quiero ir, y a lo mejor las dos casas están, se pueda decir, decoradas igual. O son la misma casa gemela, que pasa mucho aquí, ¿no? O sea, que hay casas que son casas iguales y tienen parecido, pero cuando tú entras, percibes por medio de tu intuición una vibración tanto positiva o negativa, y eso lo que yo quería comentarlo es para darnos cuenta de que la vibración, como lo decíamos desde un inicio, no nada más es entre las personas, ¿sí? O animales o la naturaleza, sino las cuestiones que nosotros vemos como materiales. Entonces las vibraciones se quedan. Entonces, si hay un espejo, si hay una mesa, si hay una silla, y en esa situación o en esa habitación ha habido muchas peleas, muchas cuestiones antisonantes de pleitos o algún evento dramático, se queda esa vibración, ¿sí? Entonces es por eso que como que quería comentar antes de entrar de lleno a lo que es la cuestión de la ley de la vibración para poderla aplicar en los seres humanos, que nos demos cuenta que todo es energía, como lo decía la famosa frase de Nikola Tesla, pues, si quieres entender el universo, empecemos a hablar sobre vibración y energía, ¿no? Entonces él mismo nos está diciendo que todo lo que conocemos es energía, y la energía está siempre en movimiento, nunca es estática, por lo tanto siempre va a generar ondas, va a generar frecuencias. Y más al ratito me gustaría también platicar algo sobre lo que son las ondas cerebrales, cómo funcionan y en qué estados podemos estar. Pero sí quería como que dejar claro las cuestiones de lo material, de las cuestiones materiales. Sí, de las cuestiones materiales pueden guardar una buena o una mala vibración, y en ese caso podemos hablar de por ejemplo, un amuleto que ya lo hemos mencionado anteriormente, que se le imprime una buena intención y una bendición, y entonces el que porta o el poseedor de ese amuleto se abandona a esa buena fortuna porque sabe que está impregnado con esa buena vibración. O cuando es un objeto heredado de un ser querido también pasa, ¿no? Que la medallita, no sé, la estampita, lo que sea que te hayan dejado. Y en cambio también los objetos que guardan esa energía, que a veces puede pasar, bueno,
hablamos de personas normalmente sensibles, hay personas que son muy escépticas, pero yo no sé, mucha gente es escéptica, pero creo que de cierta forma sienten la vibración. Es decir, pasan por un lugar o está la silla del tío Mavibroso que ya se fue y está, pero tú la guardaste porque te gustaba la silla, no sé, y cuando pasas por ahí sientes como que tus vellitos se erizan como si fueran antenitas y te está marcando una vibración que está rara, porque no es la misma que tú tienes, ¿no? Y a lo mejor tienes el antecedente de que el tío hasta te caía mal, pero quieres la silla porque te gustaba, ¿no? Pero al final de cuentas sí está creando un campo energético, vibracional, no positivo y que puede afectar a tu esfera. Genera el residuo, genera una onda residual de energía en el lugar en el que se quedaron. O sea, el tío ya no está. y ya ahí se quedó como que, ay, ese tío venía medio pesado. O mucho, se resume cuando decimos, ay, qué mala vibra o qué buena vibra se siente, ¿no? Cuando alguien llega a algún lugar. Y por ejemplo, lo que decías del amuleto. El amuleto tú generas como una intención, una vibración hacia ese objeto que te puede dar o te puede regresar lo mismo, tanto bueno o malo. O sea, es lo que... Pero entonces no será un amuleto, será un maleficio. Será, sí, no sé qué nombres le pongan, pero por ejemplo también hay algo, ahorita se me vino a la mente, nosotros creamos nuestra realidad de acuerdo a nuestra percepción. Entonces todos los objetos pueden ser el mismo objeto, nosotros lo estamos viendo, la misma mesa para todos, pero cada quien va a interpretar una realidad de lo que es esa mesa. Y mucho tiene que ver con lo que es la vibración de cómo lo llegan a percibir. Ejemplo, si yo por ejemplo te digo, esta mesa en la que tú estás aquí ahorita platicando, de madera, está bendecida y vino, a lo mejor si alguna religión agua bendita y le hicieron rituales y todo. Si yo te puedo mandar esa vibración, a lo mejor y tú la percibes, porque aparte te estoy mandando mis pensamientos, mis emociones y te estoy diciendo sobre algo. Y vas a crear como un tipo de fe, a lo mejor sobre esta mesa, porque yo te voy a decir, a lo mejor, si la tocas 3 veces, se dice o se cuenta que vas a tener buena suerte. Entonces a lo mejor ya una sugestión de que las personas le dan esa identificación a las cosas, aparte de la vibración que tiene, porque también, como te digo, puede ser algo contrario. Si alguien le pone un estereotipo a algún objeto, pues también puede traer esa cierta vibración. Pero hay gente susceptible, como tú lo dices, o sea, pues, si a lo mejor esta mesa sí la bendicieron y llega y oye, siento como que esta mesa pues se siente bien, porque hay gente muy perceptible en cuestión de energías, pues tú le puedes decir, oye, pues sí, es que sí, esta mesa es por eso. O simplemente cuando la elaboraron, el artesano que la trabajó, también, sí. La hizo con ese afán artístico de crear algo bonito, sabiendo trabajar la madera, pues no va a tener la misma vibración que una mesa hecha en una fábrica de manera sistemática y demás, ¿no? A lo mejor todavía o lo que se ha vivido sobre esta misma mesa, si han sido risas, si se ha compartido comida, si se ha platicado, o situaciones... Cosas buenas. Pues se le puede impregnar esa energía. Pero de hecho de la mala vibración, bueno, no sé si eso tenga... Para mí eso es, cuando te topas con una persona y la saludas, que haces contacto, o sea, eres una antena, ¿no? O una recepción. O un diapasón, ¿no? Y te topas a una persona y lo saludas y tú no le tienes, o sea, tú no tienes un pre, ¿sí? O sea, no es, o sea, la persona no te cae mal, ¿sí? O sea, la persona no es alguien que te hayas enemistado con anterioridad ni nada. Simplemente tú vas con un enfoque, una frecuencia, una vibración, te topas con esta persona y la saludas y sientes una descarga por todo el cuerpo, que me ha pasado, no en una ocasión, pero en dos puedo decir que muy notorias, o sea, notorias en el sentido de sentir un escalofrío que te recorre todo. También esto es una vibración, una frecuencia diferente que se junta. Hizo un choque de energía, al final de cuentas sí, o sea, tú percibiste
por medio de tu intuición, esa frecuencia baja, se pueda decir, porque no la percibiste como algo grato, sino algo como que no grato. Algo. Sí, no como cuando, sí, lo diferente sería que una persona que está en una frecuencia parecida a la tuya, a lo mejor te da un abrazo, te saludas de abrazo y dices, o sea, así como que lo sientes como algo amigable, como algo así, no como algo como si te estuvieran empujando. ¿No? De hecho, si ya lo tienes muy desarrollado, puedes llegar a percibir la emoción que la persona tiene. O sea, lo puedes decir, ¿sabes qué? Lo que yo sentí era como que estaba enojado. Sentí como que anda muy triste, sentí como que anda muy alegre, sentí su alegría. Sí, de entonces hecho, esa vibración esas dos veces que lo experimenté, así muy notorio, sí traduje. Es que sentí una descarga, pero no era una descarga de que me quiera desear el mal, o que le caiga mal, o que traiga algo, o que esté enojado, o tenga algo contra mí, ¿no? La sentí como de tristeza. O sea, la sentí como si estuviera muy triste esta persona, así arrastrando la vida, y de repente choca con una persona, o se pone enfrente de una persona que a lo mejor tuvo un día bonito de compartir en familia, que viene vibrando se viene acordando de las anécdotas, de los chistes, de todo, y pues no, o sea, no fueron compatibles esas energías. Sí. De hecho, ahorita que se me vino también a la mente, que también debemos de entender que la ley de vibración esté funcionando siempre, no estamos siempre conectados a la misma frecuencia. O sea, se puede vibrar alto con algunas técnicas, que ahorita las vamos a ver cómo tratar o buscar la manera de siempre estar en una vibración o frecuencia alta. ¿Qué quiero decir alto? Positivo, ¿no? Donde haya bienestar, donde haya amor, donde se sienta bien, salud. Pero somos humanos y vivimos en dualidad, entonces tenemos emociones, tenemos sentimientos, tenemos en el entorno lo que sucede. Sí podemos tener una cierta tendencia a una frecuencia alta, pero puede ver que de repente cambiamos de frecuencia, y volvemos a subir, cambiamos de frecuencia, entonces somos como que cambiantes. Lo comento para que no vayan las personas a creer que de repente yo ya estoy vibrando alto y así voy a ser siempre, ¿no? Entonces eso sería como hay que tratar de ejercitarlo, pero obviamente vamos a tener momentos de algunas cuestiones emocionales diferentes a lo que es una frecuencia alta. O sea, como que dejar en claro que estamos en constante cambio y no siempre se puede mantener una misma frecuencia. Sí, el ejemplo más claro es cuando fallece una persona cercana que queremos, y que de estar tú normal y te puedes estar hasta en una fiesta, te llaman, te dan una mala noticia de ese tipo y ¡pum!, se apagan las luces. Ese ejemplo cayó. Así. Se apagan las luces y tú así, incluso la postura corporal cambia, tu fisionomía cambia, por dentro obviamente puedes hasta generar un dolor de cabeza, cuello, estómago, sintomatizar, pero cuando es una persona que le estimas y que es cercana, pues de ahí viene el llanto, viene la negación, todos los procesos, bueno, tú sabes todo el caminito que recorres, y en ese tiempo pues no vas a estar vibrando alto, por supuesto que no estás vibrando en la tristeza, en la desesperación, en el enojo, en un montón de sentimientos negativos que son de baja vibración. Sí. De hecho, ese ejemplo Pero eso no quiere decir que cuando pase el duelo y lo logres trabajar y despiertes nuevamente como el ave fénix, te sacude las cenizas y siempre va a quedar el recuerdo bonito de esa persona y lo que sea, pero tú tienes que seguir tu vida y tienes muchos motivos, supongo, ¿no? O sea, que la gente, todos tenemos motivos de vida. Y si a alguien le está costando trabajo encontrarlos, busque ayuda, porque todos tenemos motivos de vida, y ya vuelves a otra vez. De hecho, qué bueno que comentaste esto es, nosotros tenemos ciertos programas instaurados desde nuestra infancia, y esos programas dictan cómo somos o cómo estamos viviendo. Hablando de lo que es la frecuencia alta, si nosotros tenemos un hábito o una forma de vida de mantenernos en frecuencia alta, cuando nos suceden estos tipos de eventos,
somos resilientes de manera casi automática. O sea, sí lo vivimos, sí cambiamos de frecuencia, pero rápidamente volvemos a mantenernos en frecuencia alta. Si nosotros no tenemos como ese hábito de mantenernos en frecuencia alta, tenemos estos momentos y puede haber personas que no salgan, ¿sí? O que se hundan más. Entonces, lo que tratamos también aquí es de fomentar el poder ahorita en un momento dar algunas técnicas para que nos mantengamos siempre en una frecuencia positiva de manera continua, pero no significa el que siempre estemos como que felices, ¿no? Sino más bien una frecuencia alta, como lo comentamos. Quisiera comentar, antes de iniciar así, antes de continuar, ya pasando a la cuestión humana, entre seres humanos, cómo funciona lo que es la ley de vibración. Se origina primero lo que son pensamientos. Nosotros tenemos pensamientos. Entonces, esos pensamientos generan una onda, generan lo que es una vibración y se emite mediante una frecuencia. Cuando ese pensamiento lo unimos con una emoción, hablando como hace un momento, como teniendo una intención, se genera con mayor expansión y resuena en el todo. Dejar claro que el universo está interconectado de manera infinita. O sea, nosotros estamos conectados de manera inconsciente, como lo decía Carl Jung en el inconsciente colectivo o Jacobo Grinberg en el potencial transferido, donde se envían todas estas vibraciones. Entonces, si yo pienso, siento y genero una vibración, lo que yo esté emanando, lo que yo esté enviando en ondas, es lo que yo voy a recibir. A eso se refiere la ley de vibración. Lo que yo envíe, si es positivo, si está enfocado, si es lo que yo quiero, es lo que voy a recibir. Unido más o menos con lo que es la ley de atracción, semejante atrae lo semejante. Digo, quería así como dejar bien en claro lo que sí, porque en el caso de que no haya correspondencia entre tus emociones y pensamientos, tu plano físico no se modificará. O sea, estoy hablando de como correspondencia, pensamiento, emoción. O bien, depende que si se imprime a un sentimiento o pensamiento, por ejemplo, si tienes un sentimiento y un pensamiento, va a prevalecer el que tenga esa vibración más alta. No más alta, sino más predominante, quiero decir. Porque puedes tener un pensamiento, en el caso de una afirmación, en tu parte lógica que esté diciendo, soy abundante. Pero el sentimiento está completamente contrario, con una creencia instalada desde casi los pañales, donde te dice, no es cierto, o sea, no sé, el dinero no se da en árboles. Estás vibrando es más fácil que entre un rico, el pobre en el reino de los cielos y bla, bla, bla. Todas esas creencias que se pueden tener implementadas en nuestra psique. Y puede ser que esa genere una vibración más predominante, que es baja, ¿sí? No es una vibración que enaltezca. Entonces, aunque tú estés haciendo esa afirmación, si la vibración o esa visualización o esa atracción, si la vibración predominante es negativa, no se va a producir el resultado en el campo físico. Sí. Cuando nosotros llegamos a pensar, ese ejemplo se da mucho. Hay personas que dicen, es que yo soy positivo, y se la pasan diciendo palabras positivas y demostrando o actuando ser felices. Fíjate, es una actuación en cuestión de lo que están diciendo, pero por dentro en sus emociones o están enojados, o están resentidos, o hay angustias, hay algún sentimiento que impide esa conexión de su actuar, de su pensamiento, que una sincronía, que no sale la vibración, o sale, obviamente sí sale, porque todas las vibraciones salen, pero no sale como quisiera. O sea, no envía el mensaje y de repente es que dice, no me ha ido bien, no recibo lo que yo le estoy dando. Pues es que no estás siendo empática, o no, ¿cuál es la palabra? Coherente. No hay una coherencia entre
me estás diciendo pensando a lo que realmente estás sintiendo. Entonces sí debe de haber una coherencia, que bueno, esa es la palabra, coherencia entre pensamiento y lo que es la emoción. Sí, porque el estado ideal sería, o es, mejor dicho, un matrimonio o una afinidad entre el pensamiento y el sentimiento, para lograr la manifestación en el plano físico. Cuando logras esa sincronía, esa afinidad entre ambos, pues es cuando logras la manifestación. Esta es la clave, ¿sí? Porque hay muchas personas que no dicen, pues es que no me funciona la ley de atracción, o sea, de verdad me estoy esforzando por hacer las cosas, no me visualizo y afirmo y bla bla bla, y no me funciona. No, entonces ahí es cuando le decimos, bueno, pues la clave está en que la vibración tiene que estar en la misma sintonía que la visualización o el pensamiento positivo. Sí, o sea, de hecho las personas a veces creen que la ley de atracción es única y nada más se debe de aplicar la ley de atracción, y no es así. Sí, o sea, se entrelazan varias leyes. Ajá. Y dentro de la ley de atracción va junto con pegado con la ley de la vibración. Si no existe una con la otra, no estaríamos haciendo bien la ecuación para recibir con lo que estamos nosotros vibrando, ¿sí? Sí, es el otro elemento que le hace falta. Bueno, no sé si quieres agregar algo antes de hablar de las técnicas para lograr vibrar alto. Pues, ¿qué hacer, qué no hacer? Sí, nada más, pues el enfoque de lo que vamos a platicar pues es para lograr una vibración o estar siempre en frecuencia alta. Sí, obviamente no vamos a tocar todo lo que es contrario a la polaridad negativa, donde lo contrario, sino vamos a enfocarnos en la polaridad positiva para que nosotros podamos estar vibrando alto. Bueno, ¿sí? Yo sí quiero tocar la polaridad negativa, sí, porque para que no quede ambiguo y que quede así definido de las cosas que son los pilares de la vibración baja. Hay muchos, hay muchos, y ya, pero con estos ejemplos a lo mejor ya te queda como la idea más fija de qué es vibrar bajo. Y entonces tú hablas de las opciones positivas y yo voy a hablar de las negativas. Claro, sobre todo para que quede más claro. Yo lo comentaba como en una cuestión de propositiva, sí, pero propositiva, yo lo sé, está como si fuera terapia, pero no, también hay que reconocer la polaridad del otro lado. Sí. Para que quede más claro. Ok. A lo mejor antes de entrar a lo que son las técnicas de lo que te había comentado en un inicio, comentarles así rápidamente las frecuencias o ondas cerebrales, cómo es que funcionan, sobre todo para saber en qué frecuencia estamos o en qué onda cerebral y cómo cambiar de una a otra, ¿sí? Cuando nosotros estamos en despiertos, ahorita por ejemplo estamos platicando, estamos en lo que se le llama onda beta, ¿sí? En la onda beta, específicamente estamos hablando que nuestra frecuencia está en frecuencia rápida y corta, ¿sí? O sea, va como rápido, estamos despiertos, estamos conscientes, estamos actuando, resolviendo problemas, todo. Pero de esa frecuencia podemos bajar a lo que es la frecuencia alfa. Y en la frecuencia alfa, pues es cuando nosotros somos más receptivos. Y es donde se hablan en algunas técnicas, que es donde nosotros podemos empezar a conectar con lo que es la ley de la vibración, con lo que es la manifestación, con el campo cuántico. Y después viene lo que es las ondas teta. Sí, en las ondas teta ya estamos hablando en una cuestión más profunda de lo que es la hipnosis, de lo que es la modificación, regresiones a vidas pasadas o cosas un poquito más. Que tiene que ser guiado normalmente. Sí, de hecho, en la onda teta pues estamos pues ya dormidos por lo general o en una meditación muy profunda, ¿sí? Entonces estamos beta, de beta nos vamos a lo que es alfa, de alfa nos vamos a teta y pues ya lo que es el delta pues ya es cuando ya estamos profundamente dormidos. Pero ¿por qué lo quería comentar? Porque al final de cuentas son frecuencias, son ondas y esas ondas las manda el cerebro y nuestro cerebro lo manda por medio de pensamientos. Cuando nosotros estamos en ondas beta, por lo general es cuando nosotros estamos conscientes,
debemos de saber que esa es la frecuencia, o sea, como que esa es la música con la que nuestro cerebro manda el ritmo, manda la señal. Y es una onda electromagnética, o sea, nuestro cerebro está mandando señales por medio de pensamientos y hay diferentes estados, y es donde nosotros debemos de saber por qué, porque cuando hablemos de técnicas, pues les puedo comentar, oye, si tú estás en ondas alfa, pues tú vas a ser más perceptivo, vas a poder lograr una sincronicidad con el universo y vas a ver más beneficios, y aparte va a haber una conexión. Pero y un enfoque diferente, porque por ejemplo es que me dicen, es que yo no conecto, yo no vibro, no sé, pero es que sí, siempre estás en ondas beta, en la beta se divide en 3, y a lo mejor estás en el más excitado, y pues siempre estás ansioso. O sea, el beta tiene 3 niveles. 3 niveles todavía, o sea, en el alto pues estamos hablando de gente que se la vive ansiosa, estresada, hiperactiva. Uh-huh. Sí. Entonces, o sea, con altos niveles de cortisol en el sistema, reactivos. Sí. Y a puntos de esa persona se puede aventar una carrera de, no sé, o sea, está listo para la carrera. Y por ejemplo, si estás en ese estado y tú le dices, oye, ubica tus pensamientos con tus emociones, prácticamente es imposible. Tienen miles de pensamientos en un momento y sus emociones son varias en un momento, entonces no pueden enfocarse ni identificarse con lo que necesitan o quieren. Es que sí, porque es como, es un cliché, ¿no? Que está una persona súper enojada porque le acaban de chocar, o por lo que le dicen algo feo, o lo que sea, o se le cae el celular y se rompe. Y está enojado y está pues en esas vibraciones, supongo, que estás diciendo, y llega alguien y dice, no, tranquila, respira, vamos a relajar. Pues está muy difícil, ¿no? O sea, no hay conexión, de cada quien está en una frecuencia muy diferente. Ajá. O sea, el que llega, no, tranquilo, pues él está tranquilo, pero uno se va a contagiar del otro. O sea, o el que estaba tranquilo se desespera y se pone al ritmo del inquieto, o sí se tranquiliza, ok, sí empieza a recibir esa resonancia, esa vibración. Pero a lo mejor tendría que tener como que unos ejercicios previos para hacer ese tipo de relajaciones, porque las personas que normalmente se manejan en ese tipo sí. no pueden, la verdad es que es muy difícil, porque son reactivos por naturaleza y todo el tiempo están así. De hecho, para entrar en ondas alfa de manera consciente, debes de tener práctica. O sea, por lo general las personas pasan de uno a otro. O sea, yo estoy en beta siempre y llego y es por eso que hay problemas en el sueño, de que no puedo dormir. ¿Por qué? Porque están en esas ondas beta. O sea, en ningún momento les cuesta trabajo de pasar de alfa a teta, ¿sí? Entonces es como relajar esas ondas, esa frecuencia, relajar tus pensamientos, y pues bueno, ya todo eso se practica con meditación. Sí, por eso hay técnicas para inducir el sueño, sí, que no tienen que ver con las pastillas, con técnicas de relajación. Así es. Y que son naturales. Sí, creo que eso es lo que quería comentar antes de a lo mejor hablar de algunas técnicas. A lo mejor más adelante algo me llega a la mente de lo que quería decir. Pero entonces íbamos a hablar de cómo, o sea, qué herramientas podemos usar para vibrar alto o aquellas cosas que nos llevan a vibrar bajo. Empezamos con las de vibrar bajo si quieres, y ya después nos das la luz. Nos compartes la luz. Por ahí me leí un término sobre dieta hipoinformativa. Sí. Hacer una dieta hipoinformativa. Sí, ¿no? La conozco. Y el prefijo hipo significa menos, ¿no? Ajá. Como cuando dices tengo hipopresión, por ejemplo, es que tienes la presión más baja de lo normal. Ajá. O sea, no quiere decir que te desconectes completamente de la información, y espérenme, ahorita voy a explicar, sino que le bajes un poquito al consumo. Uh-huh. ¿Y de qué tipo de información? Pues del contenido en medios, más que nada, ¿no? Sí. Que ya lo hemos mencionado en otras ocasiones. En los medios de información están compuestos de tragedias, de robos, de engaños, alarmistas, de declaraciones que hacen los políticos que carecen de verdad. Uh-huh. y tienen tendencias, o sea, son tendenciosas y muchas veces falsas. Mentiras. Y esto afecta tu vibración. Claro.
De hecho, qué bueno que lo dijiste, es un porcentaje altísimo en el que por mucha gente se manejan vibración baja porque se levanta viendo noticias, se va a la oficina viendo noticias, hablando a lo mejor desde un noticiero, viendo su celular, viendo un periódico, llega con el compañero de trabajo chismoso que ya trae su noticia antes de que ya la conozca. Entonces, todo el día están en las ondas beta y aparte están recibiendo pura situación alarmista y pues eso los mantiene en sí, porque siempre baja, a nuestro alrededor, o sea, aparte de que estamos invadidos por los medios, siempre tenemos corresponsales. Sí, Sí, ¿no siempre llegan. O sea, siempre te llegan las noticias aunque no quieras. Dices, Sí. bueno, yo voy a hacer mi dieta, ¿no? De ese tipo de información y empiezo a seleccionar, ¿no? ¿Qué tipo de información voy a querer ver? Uno tiene la voluntad y el libre albedrío de escoger lo que va, o sea, no dejar al algoritmo de que, pues me llegó las noticias, hay que verlas, no. Uno tiene que buscar lo que quiere, el contenido que quiere consumir, Bueno, porque al final de cuentas es basura que se te va y esa basura genera ondas, es energía y esas ondas pues es lo que vas a traer. Si tú estás viendo cuestiones alarmistas en noticias, de escasez de dinero, de que el gobierno, no sé, todo lo que ya sabemos que están acostumbrados a vender, eso atrae y uno de repente dice, ¿por qué me va así? ¿Por qué estoy...? Pues porque te la vives en esa frecuencia. Yo recuerdo perfectamente de cuando era niña, que iba a casa de mis abuelitos, perdón abuelito, pero y era un ritual ver las noticias que pasaban ya tardísimo. Yo no sé qué hacían unas niñas ahora en la calle. Antes era como... Y era un ritual, o sea, y le subía el volumen y todos... Bueno, a él era una persona que pues le gustaba la política y cuestiones de ese tipo, pero no, pues no podías hablar, hacer un ruido, un quejido, un mover algo, nada, porque estaba viendo y haciendo que todos, porque éramos una familia grande, escucháramos las noticias. Y yo me acuerdo que mi percepción de niña era, a veces escuchaba y yo decía, o sea, pura cosa mala y cosas que no debía de haber escuchado a esa edad, porque hablan de inseguridad, secuestros y bla, 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 no sé. Y de repente pasaban una noticia buena o una noticia de que, nació un changuito en el zoológico, no sé qué. Y eran las que a mí me gustaban, porque yo era una niña, yo quería, esa era la que me llamaba a mí, porque la vibración de una niña es muy diferente o de un niño, en la mayoría de los casos, porque hay niños que pobrecitos los arrastran hacia una vibración negativa por muchas cosas. Pero de normal, digamos, un niño en esencia tiene una vibración alta, y entonces yo cuando veía una noticia de ese tipo, yo decía, ay, qué padre, o sea, o algo esperanzador, ¿no? Pero era una a veces rodeada de un montón que no. Y repetidas, porque además repetían, porque a veces no tenían ni noticias, porque no era algo nuevo, y lo repetían. Y todo eso se te queda grabado en el inconsciente. Sí, desgraciadamente. Todo, o sea, somos esponjas. Y sí, o sea, esa técnica, pues, al final de cuentas creo que es de las más importantes, la dieta mental de noticias. Y otra cosa, bueno, ya, si se ponían un poquito intensos de que, ¡cállense! Porque voy a escuchar las noticias, no, así, no, niños, no hagan ruido, o ya dejen de jugar, cállense porque si no ya viene el regaño y la vibración tensa de la familia. Entonces era un sentimiento mezclado con esa vibración, con esas noticias, con eso, no, pues era que al final se resumen en miedo. Sí, o sea, miedo. El sentimiento que te va a llegar y vas a tener es miedo y vas a vibrar con pensamientos de miedo y es lo que atraen porque sucede, o sea, hay miles de ejemplos, cuando vibran en el miedo suceden cosas y se vienen en cascada, una tras otra y dicen es que no salgo de, pues sí, es que sigues en la misma frecuencia. Sí, no es que estemos hablando de teorías conspiradoras, pero poner un noticiero, yo sé que es porque es la hora que la gente tiene más tiempo de escuchar las noticias al final del día, pero si hablamos de que hay técnicas donde escuchas un audio o lees algo que te nutre, o haces una visualización antes de dormir, o haces un decreto o una afirmación antes de dormir, y se te queda grabado en tu subconsciente,
reproduciendo. Bueno, en se te queda grabado en tu mente y eso es lo último que repites antes de dormir para que te ayude tu cerebro a seguirlo reproduciendo mientras duermes. En teoría, pues es lo que buscamos. Imagínate que lo último que veas son noticias y escuches son esas noticias. Sí, tu mente entraría en una resolución de problemas entre los deseos, o sea, tú necesitas algo, y entre tus miedos, y se hace una mezcla que al final te despiertas angustiado en la noche, no duermes bien y te devuelves o ya cuando te levantas alterado. Sí, está. Y es por eso que luego atraemos más de lo mismo y no lo que queremos. Yo recomendaría, si fueran un porcentaje, 0. O sea, yo sí sería drástico porque al final de cuentas yo lo aplico. O sea, yo sí he sido muy drástico en esta situación y no veo nada. Obviamente, como lo dices, hay corresponsales de guerra. O sea, yo evito noticias al 100, pero siempre vas a tener que el vecino que te encontraste o la tía o la hermana que te manda los WhatsApp. Entonces sí hay siempre estás informado de todas cuando formas. suceda algo realmente importante lo vas a saber. Entonces no se preocupen por querer estar informados, salvo si se dedican a eso. Si tú eres un corresponsal de guerra, pues debes estar informado. Si eres un político, debes de estar informado, pero sí tratar de hacer esa dieta. O sea, no vivir únicamente del consumo de cuestiones alarmistas o de esta información que no nutre el cerebro, no nutre las vibraciones que tú estás emanando, porque estás recibiendo y estás dando una frecuencia rápida, estresante, beta del tercer nivel. Entonces sí está medio por eso complicado. es que la función, por ejemplo, de canales tipo YouTube es importantísima, porque te permite seleccionar realmente lo que quieres ver, porque a lo mejor dentro de las noticias está el lanzamiento de una misión espacial a la luna, que va a ser no sé qué, y eso sí te interesa verlo. Sí, y entonces selectivamente tú puedes buscar el tema y vas a encontrar una noticia y esa noticia al momento te sale alguna duda y buscas otro contenido. Ajá. Y ese otro contenido que buscaste te va a generar otra duda y o sea, se empieza a hacer como una cascada, pero hacia lo positivo, a lo que sí que realmente nutre. te interesa. Sí. Ok, te comento ahora yo una técnica. Pues, la gratitud. Ok, dentro de lo que es la ley de atracción y lo que es la ley de vibración, el agradecer genera una cierta vibración positiva. Entonces, si nosotros somos responsables, consistentes y persistentes en el querer tener un cambio, si logramos tener dentro de nuestros hábitos el hábito de agradecer lo que tenemos en este momento presente, nos ayuda a elevar la vibración. O sea, si yo estoy como que entre cabizbajo de que no me salen las cosas o no lo que yo quisiera, o estoy perceptivo a una realidad o un entorno que yo puedo percibir como que no es muy grato, al momento de que agradeces, o sea, haces un ejercicio ya sea consciente o meditación o como cada quien lo quiera comentar, o en tipo oración, un agradecimiento de agradezco que estoy vivo, agradezco que tengo alimento, agradezco que tengo mi familia bien, agradezco que tengo casa, o sea, agradecer todo, y empiezas a generar una vibración, empiezas a tener un contacto con el corazón, y el corazón va a empezar a mandar mensajes al cerebro, y a su vez al juntar el corazón con el cerebro se va a la mente, y eso es una frecuencia. Sí, o sea, estás conectando directamente con una frecuencia alta. Si no estás viendo noticias, estás agradeciendo, pues estamos diciendo ya llevas un porcentaje continuo en una frecuencia alta. Sí, o sea, ¿qué diferencia hay entre que se está acabando el invierno y empieza a salir el solecito y ya se te quita el frío y todo, y en lugar de agradecer, empiezas a renegar del calor, del sol, y en invierno renegaste del frío? Y nunca agradeces, ¿no? Te estás manteniendo... Se la pasan quejando, hay gente que se la pasa quejando. En la queja. Y no nada más eso, o sea, el cambio de estaciones es una ley universal. O sea, se va a dar sí o sí. Te quejes, la goces o como sea, va a estar presente. Entonces, ¿contra qué te estás poniendo? O sea, ¿eres una diminuta hormiguita combatiendo contra las estaciones del año? ¿En serio? No, y aparte, ¿a dónde te lleva? O sea, es como, hola, ¿cómo estás? Pues aquí sufriendo con el frío, aquí sufriendo con el calor.
o no sé. Ajá. Entonces sí, agradecer y eso al final de cuentas te hace ser consciente, porque hasta que se hace el ejercicio es como que dices, respiras, agradeces y dices, oh, me siento diferente. Pues sí te sientes diferente porque estás vibrando en una frecuencia que no tenías hace unos minutos. Te hace conectar con el estado alfa al momento que empiezas a agradecer. ¿Sí? ¿Alguna otra técnica? Bueno, sí, bueno, yo okay, estoy hablando del lado oscuro. Okay. Aquí estamos como en Star Wars. Sí. Okay. Otro aspecto es la mala alimentación. Okay. La mala alimentación no nos va a llevar a vibrar alto. ¿Por qué? Porque no vamos a tener Sí. y la mala hidratación también. Somos un porcentaje muy alto de agua y si no tenemos, el agua es un transmisor de la energía, si no tenemos ese balance de electrolitos y de agua en nuestro cuerpo, la energía que estamos queriendo manejar y todo no va a fluir bien. Sí, totalmente de acuerdo. No vamos a tener esa energía que necesitamos para vibrar alto. Una persona que está deshidratada, sea por elección propia y tomarse unas copas de más, o porque está enferma, no va a tener energía. O porque prefiere refrescos en vez de agua purificada, sí, jugos, que es pura azúcar. Ajá. Y entonces la mala alimentación, y aquí hay un tema, el azúcar. El azúcar no es sinónimo de energía. Okay. Se ha entendido que sí, que porque te tomas, ya ando súper así porque me acabo de comer un helado, ¿no? Por decir algo, o un refresco. El azúcar nos va a generar ese pico de insulina que nos va a hacer sentir como en ese estado acelerado, que nos va a durar unos minutos, e inmediatamente ese pico desciende. Ajá. Y cuando desciende, baja de tal manera que te da esa pesadez. Hablando de frecuencias, te vas a beta, tercer nivel, y te bajas a delta. O sea, ni siquiera te vas a dormir. Bueno, sí, ya para el mal del cuerpo. Sí, entonces ahí que los ojitos ya se me están durmiendo. O sea, desde estar en éxtasis en una frecuencia altísima, te bajas a una frecuencia de ondas muy lentas. Pues estamos hablando de que. Hablando pues de vibración, ¿no? Pues sí, no estamos siendo coherentes ni estamos bien. Y sin tocar el tema de salud, que es otro aspecto. En alimentación, ¿qué otras cosas pueden hacer? O sea, para poder vibrar alto, pues, con una buena alimentación. Sí, o sea, yo estoy consejos. Diciendo, sí, lo que estoy diciendo es, no hay cosas que comemos que no son adecuadas. Las muy procesadas, el azúcar en concreto. La cafeína tiene un efecto estimulante que es un poquito más duradero que el azúcar. Okay. ¿Sí? Entonces la cafeína con medida pudieras utilizarla, sobre todo si eres una persona con presión baja y cosas de ese tipo, te puede dar una ayudada siempre y cuando no exageres. Pero que sí, pues de la alimentación obviamente lo más natural. ¿Qué no? Lo que no es el azúcar. Alimentos procesados. Los procesados. Todo alimento procesado colorantes, que tenga un empaque con sus sellos no es recomendable. Es de lo que menos debemos de consumir, tratar de hacer comida en casa. La dieta en los países latinos y en los países asiáticos es muy casera. Sigamos esas costumbres, sí, de no elegir como principal opción los ultraprocesados. ¿Sí? Pues los hindúes dicen, si tiene más de no sé cuántas horas, dicen ellos, de preparación, ya no te lo comas. Así son exagerados. O sea, nosotros sí comemos recalentado, ¿no? Y sí, decimos, no, cuando viene el año nuevo duran meses comiéndose la pierna. O lo congelamos, ¿no? Pero no tiene, como detuve el proceso de descomposición del alimento, pues lo congelé, pero no le puse glutamato monosódico y no sé qué tantos conservadores que utilizan. Son radicales libres. Sí, o sea, esa es otra, por eso el aspecto de la salud ya es, porque bueno, la salud va ligada a una vibración baja también. A un envejecimiento prematuro. Sí, por nuestra alimentación. Y de hecho, el envejecimiento prematuro es gracias a una vibración baja. Y eso te lleva. Pues sí, o sea, ¿qué se puede decir? Es ocasionada por una ocasionada. Sí. Y generan enfermedades. Entonces, sí. Sí, la vibración de una persona que está enferma es baja. Y a su vez, una persona que
va descuidando su vibración, enferma. Sí, sí. Te comento otra técnica, la técnica de afirmaciones positivas conscientes y subliminales también, pero a lo que voy es, si una persona hace ejercicios de manera continua, ya sea en la mañana, al mediodía, en la noche antes de dormir, donde esté haciendo afirmaciones positivas, que ya hablamos en un podcast anterior cómo elaborar una afirmación, con todo lo sobre afirmaciones positivas, eso nos ayuda a generar una vibración alta, ¿sí? O sea, automáticamente nos estamos reprogramando nuestros programas que tenemos dentro del inconsciente para que conscientemente seamos pues más positivos, más congruentes con lo que son nuestras emociones, y se llega a generar como una sincronía con el universo. Entonces las afirmaciones positivas, iniciando por el yo soy, están perfectas, y que sean específicas pues para cada persona, a lo que cada quien le resuene. Sí. Muy bien. Bueno, otro aspecto, ¿sí? Que puede ser positivo o negativo, ya no quiero decir. Yo lo denominaría como amasa tu vibración. Cuídala, amásala, protégela. ¿A qué me refiero? A cuidar de compartir ese anhelo, sentimiento, vibración, energía con otras personas. Okay. No todos vibramos igual. Sí. Ya lo sabemos. Y a veces estamos tan entusiasmados y vibrando alto y así como súper felices, que nuestro impulso es como cuando dices estoy feliz y lo quieres compartir con el mundo, y ¿qué te dan de regreso? Habrá gente que comparta la misma vibración, la misma frecuencia, y te retroalimente y vayan a la par, o incluso te ayude a elevarla más. Sí. Pero en el grueso no es así. No sucede así. No sucede así. Entonces, eso es muy común en las personas que intuitivamente no les gusta comentar sobre sus proyectos a futuro. Ser más herméticos. O sobre sus triunfos, o sobre sus metas. Y han dicho muchas veces, actúa en silencio y deja que los logros hablen por sí solos o lo que sea. O sea, no lo cuentes antes porque no van a compartir lo mismo. De hecho, las técnicas están sugeridas para las personas, o sea, así de manera individual, no para el ego. O sea, por ejemplo, que yo diga agradecimiento no es de que vayas a una reunión y estoy agradeciendo y agradezco todos los días y mira, agradezco no, porque al final de cuentas eso no es lo que uno quiere resonar. Poner en redes sociales, sí. Voy a la iglesia a agradecer. Voy a agradecer. Y hoy ya dije mi primera afirmación. O sea, lo que queremos realmente es una aceptación social. Una aprobación. Y a lo mejor en una red social te van a poner muchos likes, pero en en el inconsciente colectivo te van a mandar lo real. Te van a mandar envidia, resentimiento, coraje, burla. Entonces, sean más herméticos en cuestión de lo que es la abundancia, y que los hechos hablen. O sea, que entren dentro de esta sincronía de las leyes universales, y que de manera automática lo que uno está programando, trabajando para su realidad, salga a la luz sin que uno les esté diciendo, es que ya voy a ser más abundante, es que yo ya estoy trabajando, yo ya... Pero además pasa... Dejo de dar noticias. Sí, y pasa algo que... Presumir. Cuando hablas, pues de más, que no guardas ese silencio, aparte de que puedes chocar con personas que no vibren igual y que te manden una frecuencia contraria, también tú descargas esa energía. Exacto. ¿Y eso recibes? Descargas, la bajas, porque al tú compartirlo y en lugar de contenerlo, sí. es como si tú tuvieras en un contenedor toda esa energía, y tú la abres y se sale esa energía, te resta. Y tienes que volverla a construir. O sea, esa vibración de verdad se resta. Ya no tiene el mismo potencial. Sí. El potencial transferido ya no es el mismo. Entonces ese sería el por qué lo amases para ti. Sí, perfecto.
Yo de mi parte voy a decir la última herramienta que traigo, y es una conexión directa con la energía universal, de una práctica que para mi punto de vista es fundamental para poder vibrar alto, y es la meditación. Entonces, la meditación pues ya lo hemos hablado, ya lo hemos comentado en algún podcast. A lo mejor en un futuro hablaremos de tipos de meditación y cómo incursionar en este ámbito. Pero en las redes sociales hay demasiadas guías, hay meditaciones guiadas, hay ejercicios de respiración para una meditación, está la vipassana. Entonces, no vamos a andar mucho en el tema de la meditación, pero sí lo quiero comentar, como si ustedes toman como un hábito de empezar con 10 minutos, 15 minutos al día de estar meditando, de hacer una conexión con su yo interno, con el universo, están sincronizando, y al momento de que ustedes estén meditando de manera continua, van a generar frecuencias y ondas al universo más congruentes, más efectivas, más dirigidas, más poderosas, que eso vas a recibir pues de manera constante y va a ser un hábito. O sea, creo que es una herramienta poderosísima. O sea, es una puerta, una llave al portal de la abundancia. Y qué más decir con lo que es la ley de la vibración. Cuando uno está meditando, estás en tu frecuencia, ya sea alfa o a veces en teta, y estás mandando esa frecuencia al universo, dirigida a lo mejor al campo cuántico con alguna intención de modificar la realidad, y eso es lo que van a recibir. Sí. Muy bien. Pues de hecho mi plus era ¿qué? Algo parecido. No, pues conexión con la espiritualidad. Tiene que ver, es lo Pues, sí. O sea, tú lo estás viendo desde otro enfoque, pero Ajá. la conexión con la espiritualidad nos va a ayudar a vibrar alto. Claro. Sí o sí es una energía positiva mientras esté bien encauzada, ya sea por algún método conocido de religión o ya sea con tu concepción personal de espiritualidad. Así es. Pero conectar con tu ser superior. Así es. Y a veces sentir su respuesta, o sea, esa yo creo que es atómica la vibración que se genera, de verdad, porque es de lo más fuerte que puedes hacer, ¿no? Y cuando una persona anda vibrando bajo, cuando una persona anda así como decaída y todo, esa conexión con su espiritualidad la puede salvar, la puede rescatar del hoyo vibracional en el que se encuentra. Entonces, claro. Y hay ejemplos de eso infinidad. Entonces es importantísimo, es una súper herramienta. Pues sí, ahorita se me vino a la mente de repente de personas que viven en una frecuencia baja, cero espiritualidad y viven en la enfermedad. Sí. Y hablando de una conexión más divina con la conexión de la espiritualidad, pues nos vamos hasta con las técnicas de meditación de campo cuántico, donde ya estamos hablando de una cuestión más avanzada en cuestión de la sanación. O sea, para que una persona pueda sanarse, autosanarse o sanar a distancia, pues estamos hablando de que es una frecuencia, una vibración alta, algo que estás haciendo un contacto directo con tu espiritualidad, con la divinidad, que retrae, que atrae más bien a lo que uno necesita. Sí. Me parece profundo, muy favorable para todo esto, lo que es la ley algo que también quiero comentar son beneficios. Bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué tengo yo que aplicar lo que es la ley de vibración? Hay que ver beneficios. ¿Qué beneficios se te ocurren? A mí se me ocurre salud, de entrada. O sea, si tú estás vibrando en una frecuencia alta, pues estamos hablando de que si a lo mejor tenías de repente algunos síntomas de alguna enfermedad, dolores de cabeza, migraña, mal de dormir, ansiedad, estrés, entonces todo esto de manera automática se va a ir siendo cosas del pasado. O sea, ya no van a ser de parte de tu presente. ¿Qué beneficios? Pues tu relación con el entorno, tu relación con tu familia. ¿Qué más? El enfocarte en tus objetivos y alcanzarlos, tus metas, sí. Alcanzar tus metas
ya sean metas que requieran tu acción propiamente o empleando la ley de atracción, si logras vibrar alto y imprimir ese sentimiento, pues se acelera, ¿no? Y uno de los beneficios pues más importantes que todos queremos es dirigir nuestra realidad, o sea, materializar lo que queremos. Todos tenemos diferentes ideales, totalmente diferentes, entonces lo que uno quiere en la vida, por lo que uno quiere vivir, se empieza a sincronizar y se empieza a materializar. Entonces es como crear por medio de nuestra mente, de nuestra vibración, nuestra realidad. O sea, esos son los beneficios que quiero comentar, pues, de todo lo que hemos venido hablando en este podcast, porque al final de cuentas pues es muy retribuible el aplicar lo que son estas leyes. No, sí, ya hasta la cara se nota, ¿no? Cuando alguien está vibrando alto, trae una cara que se ve, pues, descansada porque durmió bien, sana porque está aplicando esa vibración de salud y porque está visualizando y a lo mejor está prosperando su negocio, entonces su cara se va a notar en lugar de la persona que está vibrando bajo, que se le va a notar, sí, aunque sonría. Se nota el brillo en los ojos. La abundancia brilla. O sea, la abundancia no la pueden ocultar las personas. Entonces, cuando tú estás vibrando alto, eso es lo que vas a proyectar. Sí. Ok. Bueno, creo que hemos visto todos los temas que teníamos previstos para este podcast. Ha sido muy nutrido toda esta información y dándole continuidad a lo que es la ley de atracción. Espero que para los que nos para nosotros también. Sí, hay que dejar esto muy también dentro del podcast, que mientras nosotros platicamos, nosotros lo vamos también sintiendo, o sea, lo estamos retroalimentando para nosotros mismos y estamos también mandando un mensaje, pues, con la intención de un bienestar colectivo, donde todos podamos de alguna manera encontrar algunas herramientas de beneficio para poder bien vivir en esta vida, en esta reencarnación. ¿Sí? Ok. Entonces por aquí vamos a dejar este podcast. Nos vemos en el próximo. Muchas gracias.